Vamos a leer ahora números críticos y puntos críticos. Un número C en el dominio de f de x se denomina número crítico si f' de x es igual a 0 o f' de c no existe. El punto correspondiente C, f de c en la gráfica de f de x se denomina un punto crítico de f de x. En la figura superior se muestran tres funciones con puntos críticos en los cuales la derivada es 0. En este caso, la recta tangente a la gráfica en el punto crítico C, f de c es horizontal, ya que su derivada, f' de c, da la pendiente de la recta tangente en este punto y f' de c es igual a 0. En la figura inferior se muestran también tres funciones con puntos críticos en los que la derivada no está definida. En la C, por ejemplo, aquí, la recta tangente es vertical en el punto C, f de c, de manera que la pendiente, f' de c, no está definida. En A y en B, en estos dos, porque estamos hablando de la figura inferior, no se puede trazar ninguna recta tangente única en el pico del punto C, f de c. Bueno, las figuras anteriores también sugieren un método para clasificar los puntos críticos como máximos relativos, mínimos relativos o ninguna de las dos cosas, usando el signo de la derivada. Suponga que C es un número crítico de f y que f' de x es mayor a 0 a la izquierda de C, mientras que f' de x es menor a 0 a la derecha. Geométricamente, esto significa que la gráfica de f es ascendente antes del punto crítico P, C, f de c, y que después desciende, lo que implica que P es un máximo relativo. De igual forma, si f' de x es menor a 0 a la izquierda de C y f' de x es mayor a 0 a la derecha, entonces la gráfica desciende antes del punto P y luego asciende. Por tanto, debe existir un mínimo relativo en P. Por otra parte, si la derivada tiene el mismo signo a ambos lados de C, entonces la gráfica o es ascendente en P o es descendente en P. Y ahí no hay ningún extremo relativo. Estas observaciones se pueden resumir en lo que vemos en pantalla. Se hace un número crítico para f de x, es decir, f de c está definida y se tiene que f' de c es igual a 0 o f' de c no existe. Entonces el punto crítico P es un máximo relativo si f' de x es mayor a 0 a la izquierda de C y f' de x es menor a 0 a la derecha de C. ¿Qué es lo que ocurre acá? La derivada es positiva a izquierda de C y es negativa a derecha de C, entonces hay un máximo relativo. Luego habría un mínimo relativo en ese punto P, C de f de C, si a izquierda del punto C la derivada es negativa y a derecha es positiva. Entonces vemos que hay un mínimo relativo. Sin embargo, si la derivada tiene el mismo signo a ambos lados del punto C, no hay ni máximo ni mínimo, es decir, o crece o decrece la función. Por ejemplo, en este caso tenemos el punto C, tenemos que la función derivada es positiva a la izquierda y es positiva a derecha del punto C, entonces ahí la función simplemente crecería. Y acá, al ser ambas derivadas negativas a ambos lados del punto C, la función simplemente decrece, no hay ni máximo ni hay mínimo. Veamos ahora un ejemplo. Dice, encontrar todos los números críticos de la función f de x y clasificar cada punto crítico como máximo relativo, mínimo relativo o ninguna de las dos. Entonces vemos que el polinomio f de x está definido para todo x, ¿sí? Es una función continua. Y su derivada
es f' de x igual a 8x al cubo menos 8x, donde se trabajó algebraicamente hasta llegar a esta última expresión. Como la derivada existe para todo x, los únicos números críticos están donde f' de x es igual a 0, es decir, teniendo en cuenta esta función, en x igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1. Estos números van a dividir al eje x en 4 intervalos abiertos. En cada uno de ellos el signo de la derivada no cambia. Esto es, el intervalo x menor a menos 1, x mayor que menos 1 y menor que 0, x mayor que 0 y menor que 1 y x mayor a 1. Como se hizo anteriormente, hay que elegir un número de prueba C en cada uno de estos intervalos, los cuales pueden ser, por ejemplo, menos 5, menos 1 medio, 1 cuarto y 2, respectivamente para cada uno de estos intervalos. Y hay que evaluar f' en C, en cada uno de estos puntos de prueba que se eligió. ¿Qué es lo que se hizo aquí debajo? Se elige un número de prueba y se va reemplazando en la función primera derivada. Y como hicimos anteriormente, lo que nos interesa conocer es ese signo, el signo de la derivada. De esta manera, la gráfica de f desciende para el intervalo x menor que menos 1 y para el intervalo x mayor que 0 y menor que 1, mientras que asciende para x mayor que menos 1 y menor que 0 y para x mayor a 1. Entonces debe haber un máximo relativo en x igual a 0 y mínimos relativos en x igual a menos 1 y x igual a 1. Esto se indica en este diagrama de flechas. Entonces tenemos todos los intervalos, o sea, la recta x queda dividida en estos tres valores críticos y vemos que aquí en el punto menos 1, que es nuestro valor c, la derivada pasa de decreciente, o sea, de ser negativa a ser positiva. Luego pasa de positiva a negativa y de negativa a positiva nuevamente. Entonces, vemos que en este valor hay un mínimo relativo, en 0 hay un máximo y en 1 nuevamente hay un mínimo para esta función. Bueno, anteriormente observamos cómo utilizar el signo de la derivada de f' de x para determinar dónde f de x es creciente o decreciente y dónde su gráfica tiene extremos relativos. Ahora analizaremos que la segunda derivada f' de x también proporciona información útil sobre la gráfica de f de x. Para introducirnos en el tema, describiremos brevemente una situación de la industria. El número de unidades que un trabajador de una fábrica puede producir en t horas luego de llegar a su trabajo está dada por una función q de t, semejante a la que observamos en la figura. Obsérvese que al comienzo la gráfica no está muy inclinada. Sin embargo, la inclinación aumenta hasta que la gráfica llega a un punto de máxima inclinación, después del cual comienza a disminuir. Esto refleja el hecho de que al inicio la tasa de producción del trabajador es baja. Sin embargo, la tasa de producción aumenta a medida que el trabajador establece una rutina y continúa aumentando hasta que el trabajador se desempeña con máxima eficiencia. Luego aparece la fatiga y la tasa de producción comienza a disminuir. Al punto P de la curva, donde se alcanza la máxima eficiencia, se lo conoce en economía como el punto de los rendimientos decrecientes. El comportamiento de la gráfica de esta función de producción a ambos lados del punto de los rendimientos decrecientes se puede describir en términos de sus rectas tangentes a la izquierda de este punto.
La pendiente de la tangente aumenta a medida que t aumenta. A la derecha de este punto, la pendiente de la tangente disminuye cuando t incrementa. Lo que se analizará aquí, con la ayuda de la segunda derivada, es ese aumento o disminución de las pendientes. El crecimiento y decrecimiento de la pendiente de la recta tangente a la curva se describirá en términos de una característica gráfica denominada concavidad. Entonces, veamos qué es la concavidad. Si la función f de x es derivable en el intervalo abierto x mayor que a y menor que b, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba en ese intervalo abierto ab si f' de x es creciente en ese intervalo, y será cóncava hacia abajo en ese intervalo abierto ab si la función primera derivada es decreciente en ese intervalo. Entonces ahí tenemos las dos gráficas de cuando una función es cóncava hacia arriba y cuando es cóncava hacia abajo, y vemos que tenemos las sucesivas tangentes. En este caso, cuando la función es cóncava hacia arriba, vemos que la gráfica queda por encima de las rectas tangentes. Y cuando es cóncava hacia abajo, la gráfica queda por debajo de las rectas tangentes determinadas en cada uno de los puntos de esta gráfica. Hay una forma simple de caracterizar la concavidad de la gráfica de una función f de x en términos de su segunda derivada, f' de x. Anteriormente, observamos que una función f de x es creciente donde su derivada es positiva. Así, la función derivada f' de x debe ser creciente donde su derivada f' de x es positiva. Se supone que si f' de x es mayor a 0 en un intervalo abierto a b, entonces f' de x es creciente, lo cual a su vez significa que la gráfica de f de x es cóncava hacia arriba, obviamente de este intervalo abierto. De igual forma, en un intervalo abierto AB, donde f' de x es menor a 0, la derivada f' de x será decreciente y la gráfica de f de x será cóncava hacia abajo. Teniendo en cuenta estas observaciones, se puede modificar el procedimiento visto anteriormente para determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento, con el fin de obtener un método para determinar intervalos de diferente concavidad. Entonces, aquí tenemos este procedimiento de la segunda derivada para determinar los intervalos de concavidad de la función. Como paso 1 tenemos que encontrar todos los valores de x para los cuales la función segunda derivada es igual a 0 o esa función segunda derivada no es continua, y marcar esos números en una recta numérica. Esto dividirá a la recta en un número de intervalos abiertos. Paso 2. Elegir un número de prueba C de cada intervalo abierto AB determinado en el paso 1 y evaluar la función segunda derivada en esos puntos de prueba. Entonces pueden suceder las siguientes cuestiones. Si la función segunda derivada evaluada en el punto C es positiva, la gráfica de f de x es cóncava hacia arriba en ese intervalo abierto. Si la función segunda derivada evaluada en el punto de prueba C es negativa, la gráfica de f de x es cóncava hacia abajo en dicho intervalo. Vamos a ver un ejemplo. Dice, determinar los intervalos de diferente concavidad para la función f de x. En este caso tenemos que la segunda derivada es continua para toda x, ¿sí? Aquí tenemos la función primer derivada de f y luego la volvimos a derivar. Entonces, f' de x es igual a 0 para los valores x igual a 0, x igual a 1 y x igual a menos 1.
Estos números dividen el eje X en 4 intervalos en los cuales f' de X no cambia de signo. Estos son X menor que menos 1, X mayor que menos 1 menor que 0, X mayor que 0 menor que 1 y X mayor a 1. Evaluando f' de X en números de prueba en cada uno de estos intervalos, por ejemplo, pueden ser los valores x igual a menos 2, x igual a menos 1 medio, x igual a 1 medio y x igual a 5 para cada uno de los intervalos, se determinan estos valores. Entonces evaluamos la segunda derivada en los puntos de prueba y vamos analizando su signo. Así, la gráfica de f de x es cóncava hacia arriba para x menor que menos 1 y para x mayor que 1, y cóncava hacia abajo para x mayor que menos 1, menor que 0, y para x mayor que 0, menor que 1, como se indica en el diagrama de concavidad que se encuentra a la vista. Entonces tenemos los intervalos donde es cóncava hacia arriba, y en estos dos intervalos va a ser cóncava hacia abajo. Y luego también tenemos la gráfica de la función y las concavidades ya marcadas en la gráfica. Bueno, vamos a ver, ahora al leer esta nota, no confundir la concavidad de una gráfica con su dirección, es decir, subiendo o bajando. Una función f puede ser creciente o decreciente en un intervalo, sin importar si su gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo en ese intervalo. Los 4 posibles se ilustran en la figura. Entonces tenemos que en este caso la función es cóncava hacia arriba, vemos que f decrece y luego crece. Y en este caso es cóncava hacia abajo, la función comienza creciendo y termina decreciendo.